Estas son las de Ricardo Armas. Sí, Ajá. Están bellísimas. qué buenas fotos las de Ricardo, Bellas, son bellas. excelentes. Un trabajo. Tú sabes que cuando yo necesité fotos, cuando yo empecé con esto, Ujú. el primero que empezó a sacarme las fotos fue Ricardo. Ricardo, ay, qué chévere. Además se creó una amistad también, ¿no? Claro. Entonces era así como relajo, ¿no? Esas son Ajá, las que las tienen pases las pases fotográficos. fotográficas. Entonces yo ponía una cosa y le ponía otra, así como ves, ¿no? Lamis Feldman recuerda con emoción su encuentro con los caracoles oliva en las playas de Guerote, Venezuela, a principios de los años 70. Los extraordinarios matices y las texturas como de alabastro pulido de las conchas la hicieron pensar, llena de asombro e impotencia, ellos sí pueden y yo no. Para entonces, la artista tenía varios años trabajando el esmalte sobre metal, una técnica en la que la creación de superficies vítreas con diferentes colores y texturas parecía estar limitada a un número definido de soluciones, de acuerdo a la reacción incontrolada de los materiales ante el fuego. Lo cierto es que para ese momento también había comenzado a introducir innovaciones sin precedentes en este campo, un impulso que caracterizaría toda su carrera como esmaltista y que permitiría afirmar que Feldman, muy a su modo como los caracoles, sí pudo. La exposición Archivo Abierto, Lamis Feldman, se aproxima a la trayectoria pionera de esta creadora en el ámbito del esmalte sobre metal en Venezuela, a través de una selección de piezas elaboradas en un período aproximado entre 1968 y 1989. Desde los collares y placas de sus inicios, pasando por las tradicionales formas abiertas de bowls y platos, hasta las inusitadas formas cerradas, piezas desintegradas, envoltorios y latas, entre otras, el conjunto exhibido da cuenta de la diversidad de tipologías formales y hallazgos en materia de color y textura con los que Feldman redimensionó la disciplina del esmalte sobre metal en nuestro país. Una sólida voluntad de investigación sostiene este universo en el que abundan las referencias a la naturaleza, el arraigo en la pulsión vital y una comprensión del accidente como vía para trascender los límites del oficio. El recorrido incluye material documental y piezas puntuales ejecutadas en otros períodos y en técnicas diferentes al esmalte, que recuerdan que Feldman no ha dejado de explorar las posibilidades expresivas ofrecidas por otros medios, siempre interesada en descubrir lo que puede aportar una misma forma o material cuando se los aborda desde una vía distinta. Si la investigación y la disciplina caracterizaron el trabajo en esmalte sobre metal de Lamis Feldman, hay que decir también que la curiosidad, la actitud lúdica, la libertad y la aceptación de lo imperfecto y lo asimétrico, cuando no su búsqueda deliberada, contribuyeron a que su propuesta se pronunciara como palabra inédita dentro de un oficio que nunca había cambiado. La suya fue una experimentación disruptiva que desmontó tabúes. Feldman ha denominado los no se puede o la técnica del no a aquellas formas, colores o texturas que en teoría eran imposibles de lograr en esmalte y que sin embargo concretó mediante una observación rigurosa y una incansable persistencia. Lo más importante, así que me ha marcado en mi trayectoria de vida, el trabajo con los esmaltes y la traducción del Kalevala, que ojalá el año que viene me lo puedan Editar. Sí, Claro. yo disfruté tanto eso.
estos airpacks son tan prácticos. El papel burbuja, así Tú es. sabes que cuando yo empecé a hacer esmalte, no existía esto. El que me daba esta era Julio Obel Mejías, que era el decorador de Capuy. Llegaban los muebles del Báltico envueltos en Con esto. eso. Entonces él me lo guardaba y me lo daba. Ignorarlos no se puede permitió a Feldman llegar a realizaciones nunca vistas, entre las que se encuentran las formas cerradas, recipientes altos como las ciudades, hombres y mujeres, o los ónfalos con forma de huevo, las desintegradas, donde el metal parece desgarrado, o las formas controladamente aplastadas de los cantores. Se sumó a ello la experimentación con el mítico color rojo, la concreción de los formatos de gran tamaño y altura translúcida de las paracélsicas, la diversidad cromática de las daturas o el efecto mineralizado de las metálicas. La hasta entonces improbable transferencia de fotografías sobre esmalte acompañó la exploración de la cualidad escultórica de la lámina de cobre en piezas que semejaban toda clase de envoltorios de papel y latas transfiguradas. La actitud de Feldman ante la imposibilidad osciló entre un profundo deseo de conocer el comportamiento de los materiales y una respetuosa aceptación de su voluntad. Ella consideró, por ejemplo, que sus desintegradas expresaban el contradictorio dominio del azar. En todo caso, las piezas testimonian su propio proceso de creación en la medida en que la transfiguración del metal revela su paso por el fuego. Al apartarse del acabado tradicional, el esmalte de Feldman se muestra en toda su contingencia material. En ocasiones, fueron los accidentes y el estudio de estos los que la llevaron a las formas y efectos tan característicos de su producción y que manifiestan no solo una relación de escucha con el material, sino un interés en la reivindicación del imprevisto. Y de repente vi un frasco, creo, yo debo tener en alguna gaveta, alguna caja, se llamaba algo así como Rock Lloyd, emulsión, no sé qué cosa para photography. Y decía allí que uno podía hacer el pase en cualquier material. Okay. Entonces cuando vi que se podía hacer sobre vidrio, me traje el frasco y empezamos con Vladimir Cerza a hacer las pruebas. ¿Cuál fue el primero de estos que Ni hiciste? idea. ¿No? Probablemente sea en la comprensión de su oficio como proceso interior y vinculado a las fuerzas de la naturaleza, donde radica la coherencia poética, conceptual y estética de los esmaltes de Feldman y de otras de sus creaciones, a las que habría que sumar el diseño de jardines. La admiración por el cosmos deviene en voluntad por investigar su resonancia en el proceso creativo. Lejos de una intención mimética, el protagonismo lo tiene la propia necesidad de sentir y expresarse, una vivencia que prevalece a cualquier otro interés, entendiendo que lo que existe en primera instancia es el ser humano y no el artista o el mensaje. En sus propias palabras, no hago esmalte, trato de ser haciendo esmalte.